¿Qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Shalom para todos los que nos ven a través de nuestra multiplataforma de YouTube, que ahorita YouTube, gracias a Dios, ya es mundial y estamos también conociendo las redes sociales. Y ustedes ya, no, ya nos conocen, ya saben que hacemos las entrevistas, las grabamos y luego las subimos posteriormente. Les agradecemos a todos los que se van agregando a nuestro canal de YouTube. Somos poquitos, pero ya rebasamos si más no recuerdo, los 300 suscriptores, Baruch Hashem, vamos ahí subiendo poco a poquito. Y hoy en día tengo más que un invitado, tengo un amigo en los marcos de la comunidad y quiero darle la bienvenida a nuestro hermano y amigo Sergio Castañeda. ¿Cómo estás, hermano? Pues gracias, hermano, igualmente por expresar estas palabras. Es un amigo, pues más que agradecido por tu invitación, dispuestos para poder participar en este tu canal. Gracias, te agradezco mucho. No, te consideramos, te apreciamos mucho, hermano Sergio. Siempre compartir con usted y con toda su comunidad es un gran gusto, muchísimo. Hoy en día, muchos de los que estamos conociendo la Torá o impartiendo clases de Torá, hemos pasado por un proceso de retorno, un proceso de regreso, y ha sido un proceso en el cual mucha gente cristiana, mucha gente que venía de otro tipo de fe, ha empezado a regresar a la Torá. Y precisamente este tema nos lo va a ampliar un poquito más el hermano Sergio. Hablaba con él tras bambalinas o antes de empezar a grabar que a veces los temas se amplían. Entonces, si en caso de que en esta entrevista que tenemos aproximadamente 40 minutos no alcancemos, haremos posteriormente una segunda entrevista para que quede pues más claro y más limpio el tema. Entonces, más que nada, me presento. Mi nombre es Emanuel Rubalcaba, moré de la comunidad Bene Abraham, hijos de Abraham, aquí en Ciudad Juárez. Y el tema del día de hoy, cómo es que a través del tiempo muchísima gente no conocía de la Torá, no conocía del Mesías hebreo, y hoy en día hay un despertar increíble, increíble, un despertar inimaginable de tanta gente que estamos retornando a la fe. Entonces, hermano Sergio, le dejo los micrófonos y usted nos explica cómo ha empezado a surgir este gran movimiento. Muchas gracias, hermano Emanuel. Pues sí, recientemente nosotros hemos estado tratando ya por 2 semanas un caso muy interesante en la Torá sobre el personaje de Abraham Avinu. Compartía yo con algunas personas y dentro de la comunidad que el personaje de Abraham tiene un simbolismo muy especial para nosotros. Muchos de nosotros que veníamos del cristianismo hablábamos de Abraham, pero como una figura literaria allá en el pasado, quizá relacionado desde luego con el Mesías, pero se dificultaba mucho la relación entre él y nosotros. Conforme pasó el tiempo, empezamos a hacernos preguntas de algo nos falta, ¿qué está pasando, no? Entonces yo venía tratando que el personaje de Abraham es un tanto interesante porque aunque lo conocemos de manera considerable, ¿verdad? Como el primer judío, haciendo sus acepciones, pues nos hace ver algo que cada uno de nosotros hicimos. Por ejemplo, eh, todos los que nos hemos dado el espacio de estudiar la Torá y su entorno histórico, todo lo que lleva en relación al pueblo de Israel, cuando tocamos el personaje de Abraham es imposible evitar pensar de dónde salió él. Él salió de la región conocida como Mesopotamia o el lugar de los caldeos o el lugar que era conocido también antes como el lugar de los sumerios, un lugar que era el, el núcleo mismo de la idolatría de aquellas épocas de unos 1800 a 2100 años antes del Mesías. Entonces era un lugar que es conocido que hoy en día, gracias a la arqueología que tiene aproximadamente unos 170 años para acá, que se ha descubierto muchas cosas ahí en la región, que hoy se le conoce la región de Irak, pues ha dado luz a lo que era más o menos la cultura de donde estaba nuestro patriarca Abraham. Es sabido, por ejemplo, de aquellas tablillas con escritura cuneiforme que narra la forma de su cultura, su forma administrativa, política de aquellos lugares, y se han escrito volúmenes como por ejemplo el poema de Gilgamesh, que viene
enriqueciendo mucho acerca de esa cultura que ellos tenían. De ese lugar es donde dice las escrituras en el libro de Bereshit, Génesis 12, que fue llamado nuestro patriarca Abraham. Es esa porción de la lectura que hace un par de semanas hablábamos nosotros, cuando el Eterno le dice, Lej Leja. Y yo le compartía en una ocasión, ¿por qué Dios no lo dejó ahí? Creo que sería el lugar indicado para predicar si estamos señalando que era un lugar muy idólatra. Tan es así que en el libro de Josué, en el capítulo 24, se describe que el papá del patriarca Abraham pertenecía a grupos idolátricos. En sí, ¿y qué podemos decir también de los comentarios rabínicos que no se habla bien de Taré, ¿no? Se comparte comentarios muy, muy duros contra la familia de Abraham. Y entonces yo decía, ¿por qué Dios no lo dejó ahí? Hubiese sido una excelente oportunidad para poder quizá compartir. Pero el llamado que Dios le hace es salir de ese lugar para dirigirse hacia la tierra de Canaán. Entonces, viendo esta lectura, me hizo recordar cómo fueron mis inicios, ¿no? Dice, ¿cómo fueron mis inicios? Porque allá aproximadamente en el 2002, yo tenía la intención de encontrar respuestas a conceptos de la Biblia que no me podían ofrecer donde yo me congregaba. ¿Por qué teníamos como día sagrado el domingo? ¿Por qué nosotros, aunque decíamos que la Biblia era un libro sagrado, inconsciente o conscientemente teníamos una fuerte separación de lo que se le conocían o conocemos como el Antiguo Testamento? Y había una desconexión tremenda. Entonces, me llevó una lucha a pensar en eso en aquel tiempo, porque yo decía, algo falta en mi vida. Hay algo que está haciéndome ver que algo está faltando en la vida. En aquel tiempo era muy eh, difícil encontrar una respuesta aquí en la frontera. Entonces yo recuerdo que decidí estudiar teología. Dije, me voy a meter a estudiar por 3 años y medio. Dije, tengo que buscar respuestas. Y conforme hacía preguntas en mis clases respectivas, me daba cuenta que los maestros no podían ofrecer las respuestas acorde. Incluso había momentos que se generaba una tensión. Por ejemplo, cuando me tocó la clase de hermenéutica y que se trata de las herramientas y las técnicas para correcta interpretación de la Biblia, las técnicas sencillas que nos daban era, número uno, la Biblia ofrece la respuesta. Número dos, no se contradice las escrituras. Y número tres, no interpretes un texto fuera de su contexto. Entonces yo me acuerdo que cuando le decía a los maestros, pero ¿por qué nosotros hacemos estas cosas? Sin embargo, no tenemos respaldo bíblico y lo que tenemos respaldo bíblico no lo hacemos. ¿Cómo explicamos esto? Ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que no me quedó de otra, ¿no? Hacer lo que Abraham estaba haciendo en el texto bíblico, salir de ahí. Es decir, comprendí que yo no iba a poder encontrar las respuestas en un grupo de este índole porque no había las respuestas en ese lugar. Pasó el tiempo, ¿verdad? Yo analizando con el tiempo dije, no puede ser posible que carguemos la Biblia y la tengamos como una sección no válida. Algo estamos equivocados. Algo estoy equivocado. Entonces yo tipifico este ejercicio en mi vida con el caso de Abraham. Es decir, que yo cada vez que veo personas que están pasando un cambio de este tipo, de salir del medio de estas comunidades que quizá por su desconocimiento o quizá por algún interés no pueden ofrecer estas informaciones. Yo me di cuenta, ¿no? Algo está pasando en, en Juárez, algo está pasando en el mundo que por años, pues empecé a estudiar, como señalé, teología, me di cuenta de que a través de los siglos, pues han existido muchos grupos religiosos, pero casi todos con un matiz parecido al protestantismo. Entonces yo decía, pero algo falta. Yo entonces su tiempo me di cuenta que Dios estaba haciendo algo.
Es decir, ¿por qué en personas que simplemente estamos leyendo la Biblia se estaba dando un fenómeno extraño? Me acuerdo que uno de los primeros libros que compré, que es Restaurando el Judaísmo de Jesús, de David Stern, en inglés, por cierto, y mi inglés en aquel tiempo pues era más limitado de lo que ahora hablo el inglés. Tenía que estar leyendo poquito a poquito diccionario español, inglés, para tratarle de entender, porque no encontraba material en español. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que dije, no, no creo que sea solo yo. Algún día me voy a encontrar más gente. Adelante. Me pregunta, antes de continuar, ¿en qué año fue? ¿En qué año fue cuando surgió ese despertar en el cual dijo usted, oye, espera, algo anda mal? O sea, algo estamos leyendo que no estamos aplicando. ¿En qué año fue cuando nació ese despertar en usted? En el 2001, 2000, yo me acuerdo que donde me congregaba por espacio de 11 años y medio en una comunidad cristiana en El Paso, en Socorro, Texas, más concretamente. Yo tenía preguntas que iba realizando y pues mi deseo era conocer. Entonces en ese año yo me acercaba con los líderes de esa comunidad y les decía, tengo preguntas, pero yo creo que se daban cuenta de que mis preguntas eran un poco incómodas y había una respuesta que me daban. Apúntelas, luego las vemos. Y esa era la respuesta. Entonces, pues por más que yo buscaba con ellos, me di por enterado que no. Ahí fue cuando decidí entonces en el año del 2002 entrar a un instituto en teología y hasta el 2005 y fracción. Y ahí fue cuando también me di cuenta, ¿no? No estoy encontrando, es un círculo, me fijé que era un círculo al que yo le puedo llamar un círculo vicioso teológico, ¿no? Es decir, no salen de patrones dogmáticos, pero no hay una apertura de un conocimiento más acerca de la Biblia. Entonces ahí fue mi inquietud. Cuando empecé a buscar y empecé a encontrar, yo recuerdo que hoy tengo que decirle a las personas que llegan a nuestras comunidades, no tengo que decirles, sé que lo que vas a escuchar es un poco complicado porque no lo vas a escuchar muy frecuente en comunidades cristocéntricas, no las vas a encontrar porque es una teología muy distinta. Y sé que te vas a formular una pregunta, porque yo me la hice aproximadamente en el año ya 2006, cuando yo ya empecé a tocar el concepto judío. Entonces, vas a generarte una pregunta. ¿Estaré bien? Porque parece que voy en sentido contrario de las masas. Sí, sí, sí. Luego empiezan a preguntar, ¿estás judaizando, no? Empiezan con Sí, esas cosas. entonces empieza uno con ciertos cuidados, estaré bien. Eh, Creo que una de mis inquietudes que me despertó en aquel entonces era, son pocos, esa frase, son pocos los que se salvan. Decía, pero pues si yo veo muchos creyentes. Son miles los que conozco en El Paso, en México. Yo fui de joven hasta Torreón a predicar y fui hasta Estados Unidos a acompañar a predicadores. Y decía, pues si yo veo miles, millones, entonces estaremos bien. Hoy en día le digo a las personas, sé que te vas a hacer esta pregunta, ¿estaré bien? Y casi por lo general les tengo que decir también esto, ¿no? No tienes por qué creerme a mí. El libro que tú tienes en tu mano, al que tú consideras como un libro sagrado, la Biblia, pregúntate hasta dónde quieres hacerle caso. Porque entonces nosotros nos encontramos textos que yo creo que es uno de los primeros textos que nosotros nos aprendemos dentro del cristianismo. Es, por ejemplo, el libro de Deuteronomio 4:2, donde dice, no le puedes agregar, no le puedes quitar los mandamientos a las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, la enseñanza que recibíamos era sustitución de los mandamientos. Entonces, ese, ese, ese milagro que yo veo en Abraham, de sacar a Abraham de un círculo totalmente idolátrico, y miren que voy a decir algo interesante porque ¿quién quiere salirse de un imperio, de una seguridad, de un gobierno establecido, bardeado con muros especiales, con toda la economía, porque la media luna fértil de aquellos tiempos era rica? ¿Quién quería salirse de ese lugar a un lugar donde él no era Canaán, él no era ahí? Entonces, nosotros nos sentimos en un momento así, decir, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y uno de los milagros que después comprendí
que estamos viviendo, porque yo estoy diciendo que conforme fui investigando, este David Esther, que fue uno de los primeros libros que yo leí de Restaurando el Judaísmo del Mesías, que estaba en inglés, está en inglés. Eso fue escrito en el 1975 para una comunidad en Estados Unidos. Es decir, muchos años después, yo lo vine leyendo y dije, pero ¿por qué no sabemos de esto aquí nosotros? Y sucedió algún fenómeno interesante, porque entonces nosotros, cuando hemos dado este paso de decisión de decir, sigo al Dios de Abraham, sigo al Dios de Jacob, sigo al Dios de los patriarcas, al Dios de los profetas, nosotros nos dimos por enterados de que no teníamos una identidad. Había una falsa identidad. Cada iglesia tenía su posición, pero no había una identidad de un pueblo como tal. Claro, podríamos decir que se nos había dicho que éramos nosotros, la famosa doctrina de la sustitución, El nosotros Israel somos el aceptado. Israel de Dios, ¿verdad? Hasta Pero cantábamos, ¿no? La no, iglesia cantábamos, somos el pueblo de Dios. Cantábamos, ¿no? Cantábamos. pero no teníamos esa conexión con los profetas, no teníamos conexión con Abraham, no teníamos esa parte, incluso no entendíamos ni siquiera, porque es una de mis preguntas que en su tiempo que yo señalaba, era, ¿por qué, por ejemplo, Efesios, cuando el escritor hace, ya no eres un pueblo advenedizo? Mm. Cuando en su época, y recuerdo que yo dije, bueno, ¿qué es advenedizo? Porque creo que tengo un problema. Primero, no sé qué significa esa palabra, a pesar de que está en español. No sé qué significa esa palabra. Entonces, cuando yo me acuerdo que la consulté y esa frase de advenedizo viene en el sentido de que no eres tú conocido de aquí, tú no eres parte de qué, de aquí. Mm. Entonces yo me di cuenta, dije, pues entonces, ¿de qué pueblo somos nosotros? El llamado de Abraham tiene una historia que siempre me llena de gozo decir, nosotros somos como ese hombre llamado. Es decir, estábamos en unos lugares muy distantes y lejos de los caminos de Dios, pensando que andábamos obedeciendo toda la Biblia, cuando realmente andamos obedeciendo dogmas, y Fíjate, algo nos motivó a decir, quiero, abre el quiero hacer espacio a Dios. quiero hacer un paréntesis porque ahorita hizo usted una alegoría que me encantó, porque usted ahorita dijo, ¿cómo es que Abraham estaba en Ur de los Caldeos, que para los que han investigado, como comentaba ahorita exactamente el hermano Sergio, Ur de los Caldeos queda en la actual Irak, en la ciudad de Basora actualmente, y Irak, bueno, en la Mesopotamia, lo que era Ur de los Caldeos, era como bien lo dijo Sergio, era el lugar más prolífero, más próspero, más o sea, Canaán eran los pueblitos fregaditos, los pueblitos de bajos recursos, por llamarlos en términos actuales. O sea, salir, como dijo ahorita el hermano Sergio, salir de la opulencia, salir de tu seguridad, de tu zona de confort, de donde estás viendo, donde sabes que no vas a pasar hambres y que Dios te diga, lej lejal, y sal para ti y vete a la pobreza, vete a donde es difícil, donde no cualquiera. Me viene a la mente cómo es que cuando uno quiere hacer esa transición entre el cristianismo donde dijo, es que aquí soy pastor, lidereo no 5 personas, como las comunidades que hoy en día, las comunidades que tenemos el gusto de dirigir, son comunidades de 10 personas, de 15 ¿Sí? personas, de 12 personas, y las iglesias son de 200 de 300 de 100, ¿verdad? Son comunidades grandes, o sea, dices, aquí lidereo tanta gente, aquí muevo tanta gente, y pasarme a un lugar donde tengo que reiniciar todo, tengo que perder todo y empezar de nuevo y a liderar a 2 personitas, a 3 personitas. No es fácil, no es fácil, ¿ah? No, no es fácil. No es fácil porque, por eso yo le llamo que es un milagro. Es decir, lo que estamos viendo nosotros, especialmente del siglo XX para acá, es un milagro lo que estamos viendo en esta frontera en México. Porque, pues México tiene un arraigo muy fuerte de la idolatría, de la tradición. Entonces, desconectarse de eso para el cristianismo no era tan fácil, pero todavía hacer esto hacia el judaísmo es muy complejo, muy difícil. Entonces, sí, yo le señalaba porque
Pues a mí me gusta mucho leer la historia, sobre todo he leído los conceptos de las culturas sumerias. Y, y cuando yo descubrí que por qué se le conocía este término de la media luna fértil, pues es que recordemos que esa región que estará rodeado de ríos, el Tigris y el Éufrates, Sí. todos los pueblos, su riqueza principal era el agua. Sin embargo, Canaán es muy diferente. Nuestros sabios dicen que proviene más la bendición de Dios, la lluvia, que de los ríos, porque no es comparable ni siquiera a la región de Egipto con el Nilo, ni menos con la región de Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates. Canaán es muy, muy limitado de recursos que se depende de mucho de Dios. Y a ese milagro es al que me refiero. Porque digo, todos nosotros de la comodidad, yo fui copastor y pastor asociado en El Paso y mi futuro todo indicaba que me iba a quedar en Estados Unidos como pastor de una comunidad de más de 100 personas. Oh, Pero yo decidí, dije, no puedo estar allá. ok. Entonces, Esa historia no la cuando sabía, ¿eh? Esa yo, historia no la sabía. sí, yo estuve en esa comunidad y entonces mi futuro era estar allí. Yo prácticamente estaba a cargo de la comunidad. Entonces dije, no, yo tengo que hacer una función diferente. Y era complejo porque le digo a las personas, imagínense, a mí me daban por cada predicación, estoy hablando de hace ya algunos años, a mí me daban de 30 a $50 por predicación. Entonces salirme de esa comodidad no era tan fácil, pero yo decía, no puedo porque no siento que lo que estoy haciendo me permita ser libre. Entonces yo decidí retirarme de este lugar y yo para aquel tiempo tenía un grupo en mi casa de aproximadamente 7 personas. Y ahí fue donde empecé. Entonces, hoy cuando considero el tiempo y luego empecé a conocer aquí hermanos en Ciudad Juárez que estaban, algunos ya también habían despertado a este movimiento y otros nuevecitos, dije, pues yo sigo viendo este milagro, No soy el porque único, ¿eh? no, porque hoy sí podemos decir, ¿verdad? Que hoy podemos disfrutar de personas que tenemos una identidad del pueblo de Israel, tenemos una identidad de la Torá, tenemos un concepto de una raíz que decimos, nuestro patriarca Abraham, ahora lo decimos con ese gozo, nuestro patriarca Abraham. Porque como señalé, eh, yo creo que también muchos de los que van a ver este video conocen este texto en la carta de Gálatas, cuando el escritor señala que los que tenemos la fe en el Mesías somos injertados en esa patriarca Abraham. Tú eres descendiente y recibes las promesas de este hombre. ¿Cuándo las oíamos nosotros en otro ámbito? Entonces, cada vez que yo veo que alguien llega a la comunidad nuestra o a la comunidad de uno de aquí de Juárez, digo, sí, esto está creciendo impresionantemente. Sí. Esto está mostrándose de una velocidad tan sorprendente que yo digo, no podemos decir nosotros que no es un milagro. Es decir, ¿quién iba a pensar que esta frontera íbamos a tener ya el volumen de comunidades y creyentes que se identifican con el judaísmo mesiánico, con la Torá? ¿Quién Claro. iba a pensar eso? Sí, sí. Yo cuando tuve la oportunidad de conocerte y a tu familia y cuando nos invitaste a tus proyectos que traías de reunir las comunidades, yo iba con cierta incertidumbre porque no tenía ni idea, ¿verdad?, cuántas personas eran. Y cuando fui viendo más y más gente, dije, Dios mío, este es otro de los milagros que sigo viendo día a día. Cuando se hizo la segunda vez de la convocación de las asambleas, dije, esto es interesante, cada vez veo más. Entonces yo puedo decir, ¿verdad?, que yo soy testigo de un milagro, porque en aquel tiempo me sentía solo, ¿verdad? Pues, y con esos pasos de dar los pasos con tranquilidad, hay que checar qué estoy haciendo. Claro, me expuse a muchos líderes que les preguntaba y tenía que estar sopesando la información, porque no encontraba mucho aquí en México. Entonces, pero fui dándome cuenta, sí hay gente, sí hay gente. Sí, es que fue bien difícil cuando nosotros empezamos, bueno, usted empezó un poquito antes que yo, porque yo empecé en esto en el 2009, y cuando empezamos, hace ratito usted decía, cuando empezamos era jugártela, porque ¿dónde encontrabas información? O sea, era ahora sí por fe, era ahora sí por Sí, fe,
creer lo que estaba escrito, porque ¿a quién le preguntabas? O sea, yo me acuerdo que cuando en 2009 conocía al rabino Morgan, no sé si le tocó conocer a Sí, Morgan. claro que sí, sí, lo vi. Vino Morgan y me tocó en 2009 conocer ahí, cuando nos expuso el Shabbat y nos expuso así esas cosas. Yo iba a una iglesia cristiana, dije, oye, espérame, ¿de qué está hablando este cuate? O sea, ¿de qué está hablando este cuate? ¿Cómo corroboro lo que él me está diciendo? No había nada. Hoy en día se mete uno a internet, pones Yeshua y te sale No, sí, muchísimos bastante. estudios, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo a Morgan lo conocí ahí con Adolfo Hernández, a quien le mando un saludo. Ahí lo Saludos. fue donde lo conocí y a otros más vine conociendo, pero sí fue algo interesante porque, pues como señalé, ¿verdad? Uno va dando pasos con calma, tratando de precisar lo que está uno digiriendo, pero pero por eso yo decía, hoy, miren, todavía la semana pasada, el sábado pasado, perdón, decía en la parashá que estábamos compartiendo acerca de Haye Sara, y les decía, otra vez yo veo algo interesante. Digo, vean ustedes cómo cuando Abraham está buscando una esposa para su hijo, ¿por qué vemos que es traída la mujer? Y Isaac no fue para allá ni a quedarse, ni ir por ella, sino que aquí se quedó. Ujú. Entonces yo señalaba que ¿cuántos de nosotros en el pasado queríamos que el Mesías se trasladara a donde nosotros estáramos y se aplicara a mi cultura, a mi forma de ser, a mi capricho, a mi voluntad, moldéate a mi manera, cuando la verdad es que la mujer se traslada, se adapta, se identifica, como el caso también de Ruth, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero nosotros en el pasado habíamos totalmente ignorado el judaísmo del Mesías y lo habíamos cambiado de identidad. Y sacarlo de allí, pues como lo señalé, yo veo ese milagro porque fue muy complejo para nosotros exponernos a la comunidad donde estábamos a que éramos herejes o que estábamos judaizantes o que ya habíamos apostatado de la fe. Entonces, era un reto para nosotros porque otra parte que quizá no conozcas, cuando yo terminé de estudiar, a medio año después fui convocado como maestro en ese instituto por 9 años y medio trabajé ahí. Y cuando yo empecé a incorporar todo esto, yo sabía lo que yo estaba haciendo. Llegó un momento en que eh, me pidieron así abiertamente, Retírese, hermano. despídase por favor de aquí, ¿verdad? Sí, sí. Porque no estamos de acuerdo con lo que enseña. Y dije, pues yo vengo 9 años enseñándolo, ¿a poco no se habían dado cuenta, verdad? Entonces, por eso me sorprendo, ¿no? Cada vez que veo a alguien nuevo que llega, gente que a veces ni siquiera han conocido una comunidad cristiana, ni una posición religiosa, pero cuando escuchan este mensaje, dicen, yo me siento Ujú. de una manera tan diferente Y tan conectado, ¿ah? y tan conectado porque eso, pues sí, por familiares, por amigos, por compañeros de trabajo, han escuchado de religión X, dice, pero nunca habíamos escuchado la exposición de los temas como lo estoy viendo en ustedes. Entonces, es sorprendente eso porque uno dice, yo no puedo ver otra cosa que milagro. Es un llamado especial. Una de las cosas que yo hacía, por ejemplo, ya cuando fui maestro, y les decía a los alumnos que tenía como músicos, maestros de escuela dominical, pastores, y yo les decía, ¿qué es el nuevo pacto? Entonces me llamaba la atención que lo primero que respondían era citando la carta a los Hebreos, capítulo número 8 o 10, capítulo 10, donde habla acerca del nuevo pacto. Y yo les decía, ¿quieren leerlo, por favor, para que ustedes puedan entenderlo un poco? Y cuando ellos empezaban a leer, este es un nuevo pacto que establezco con la casa de Israel y con la casa de Judá, no un pacto como lo hice en el pasado. Y yo les decía, espérese poquito, vamos a leerlo con calma. ¿Para quién es ese pacto?
La respuesta que yo recibía, pues la misma que yo daba. Pues para nosotros la iglesia ya no es como antes, es un nuevo pacto con nosotros. Dice, sí, pero vamos a leerlo con calma. ¿Un nuevo pacto con quién? Entonces les hacía ver eso. Allí dice un destinatario. La casa de Judá, la casa de Israel. Jamás menciona la iglesia. No, jamás mencionan ni a los mexicanos. Entonces, nosotros somos, y me incluyo, decía, yo también me incluyo, soy mexicano. Pero díganme ustedes, ¿dónde estamos usted y yo? Cuando hacía esta pregunta, recuerdo que uno de estos alumnos me dijo, no, hermano, pues ya me dio miedo a mí, entonces no sé de dónde estoy. No sé de dónde estoy. Porque no había visto por años como nosotros que lo que está escribiendo el autor de la carta a los hebreos está citando una porción del libro de Jeremías 31. Ujú. No es una innovación, no es un invento, no es algo nuevo. Entonces, recuerdo que cuando hacía esta pregunta, estos alumnos se inquietaban, hermano, pero entonces, ¿de dónde soy yo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Porque se supone que el Señor está llamando. Yo este sábado por ahí incorporaba esta frase. ¿No les llama la atención que cuando pasaba el Mesías por las orillas del mar, miraba a la gente, los discípulos, tú, sígueme? ¿Qué hiciste tú cuando el Señor te llamó? ¿Qué hace la gente cuando el Señor dice, tú, sígueme? ¿Cuántas veces no hemos escuchado gente que dice, "Eh, pues yo estoy bien aquí, mejor tú moldéate mi capricho, quiero que tú seas como yo digo"? Y un amigo que era policía me decía esa frase, ¿no? Mira, Chuyito me entiende, él y yo no somos cuates. Yo me reía cada vez que me decía esa frase, le digo, quizá el que tú no entiendes es que no conoces bien a qué te refieres, ¿verdad? Entonces, le agradezco al Eterno que me permite ver, ¿verdad? Me asombro cada vez que veo gente más y más y más, digo, me sorprendo, digo, esto no tiene par ya, esto ya no va a parar. Es decir, estoy viendo algo que en Juárez está dando un fenómeno muy interesante, obviamente en los lugares donde asisto, en El Paso, digo, qué hermoso ver. Cuando fui a Denver, eh, avistaba unos pastores de allá, unos amigos de mi infancia, sabiendo mi posición, me dicen, te vamos a llevar a un lugar especial. Y me llevaron a una comunidad judía mesiánica del rabino Byrne, Ro Israel, en Aurora, Colorado. Entonces me dicen, ven, vamos a llevarte ahí. Y cuando me llevan a ese lugar eh, y escucho la alabanza, y todo en inglés, pues, gracias a Dios no puedo entender algo. Entonces, cuando escucho el inglés y todo, las que estaban hablando, yo me sentí en mi casa, de verdad, dije, "Ah, de aquí soy", ¿verdad? Y me sentía tan a gusto, dije, ¿cuánto tiempo pasó para entender lo que estoy viendo ahora? ¿Cuánto tiempo perdí quizá o retrasé? Que lo que estoy viendo ahora digo, ahora sí puedo decir que este libro de la Biblia tiene toda una parte, desde la pasta a pasta, tiene toda esta parte para nosotros. No tengo por qué cambiarla, no tengo por qué mutilarla, no tengo por qué segregar una porción o no. No tengo por qué sentirme diferente a Israel. No tengo por qué sentirme diferente a los patriarcas, a los profetas, a los discípulos de Yeshua. No tengo por qué sentirme diferente. Y cuando yo veo a comunidades donde nos invitan, como el caso que me has invitado, o a las otras que nos han invitado, como la de Adolfo, el hermano a Israel, todos los que hemos conocido, digo, qué hermoso ver cuando los que estamos ahí en una armonía decimos esas bendiciones y nos ponemos el talí y decimos, somos pueblo de Dios, pueblo de Israel. Es un extraordinario milagro que estamos disfrutando nosotros en este siglo XXI. Y fíjese, hermano Sergio, que se me hace bien interesante porque cuando nosotros comenzamos, repasando un poquito otra vez esto, cuando nosotros comenzamos, era muy difícil encontrar a alguien que pensara
parecido o cercas a lo que estamos encontrando nosotros, no se encontraba ni información. Y hoy en día es bien interesante que dentro de las iglesias cristianas hay gente que ya está encontrando este camino, pero no encuentra una comunidad, no sabe que hay comunidades incluso, pero ya tiene esa chispita dentro de él y cuando ve Bet Meshobet, Bet Israel, Hijos de Abraham, no sé, cualquier comunidad, dice, ahí yo quiero ir, porque encuentran esa conexión, pero a veces se sienten oprimidos por el sistema. Se sienten oprimidos porque no saben cómo decir, yo no quiero comer puerco, yo siento que el Shabbat es verdadero, o el sábado hay que guardarlo. Lo digo porque en mi experiencia fue un poco difícil. A mí me excomulgaron también de la iglesia, yo era líder de jóvenes en una iglesia, por respeto a mi pastor, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero cuando vino Morgan y nos movió el tapete y nos dijo algunas cosas, o sea, yo era un joven de 18 años y yo dije, oye, voy a ir con mi pastor, y le voy a preguntar. Yo corrí con mi pastor y le dije, pastor, conocí un rabino, pues yo muy emocionado, tenía 18 años. Oiga, conocí un rabino, me dijo esto, y el sábado, y no comer puerco, y lo leyó en la Biblia, o sea, lo leyó, nos dijo dónde lo buscáramos, y lo leí, y me dijo el pastor, dijo, es que eso es la ley mosaica. Eso ya no es Dios. Eso es judaizar. Y me sacó muchas ideas y le dio por la tangente y por la tangente y por la tangente. Total que un día le dije, pastor, necesito que me dé una respuesta. O es el domingo o es el sábado. Porque yo esa misma pregunta fui y se le hice a Morgan. Yo le dije a Morgan, o compruébame que es el sábado y compruébame que no es el domingo. Me lo comprobó. Y fui corriendo con el pastor y le dije, ahora compruébeme que es el domingo y que no es el sábado. Jamás me lo pudo comprobar. Ahí yo le dije, ¿sabe qué, pastor? Amo la iglesia, amo la comunidad, amo todo, pero usted tiene que estar de acuerdo que estamos mal con el sábado y que no lo estamos guardando. Claro. Me dijo, Emanuel, ¿te gusta ser líder de jóvenes? Le dije, me encanta. Yo cantaba rap cristiano, era líder de jóvenes, tenía mi cargo, si mal no recuerdo, 17 o 27, no me acuerdo. Y yo cantaba y todo, me llevaban a evangelizar, a cantar a varias partes de Juárez, nunca salí lejos, pero de Juárez a varias iglesias que fui a cantar y eso. Y precisamente canté rap en la iglesia de Israel antes de conocerlos en esto de la Torá, ¿eh? Le estoy hablando hace como 14, 15 años, canté en la iglesia de Israel. Me acordé por un dibujo que tienen en la iglesia y luego después le comenté y llegamos a la conclusión que sí nos conocimos, de chavitos. Entonces, me dijo el pastor, ¿te gusta ser líder de jóvenes? Le digo, me encanta. ¿Te gusta cantar rap? Le digo, me gusta mucho cantar rap. Ok, deja el sábado y sigamos. Si sigues con lo del sábado, ya no te pares aquí en la iglesia. Fue donde dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y como usted dice, por eso me gustó mucho la alegoría de Abraham, como lo dijo usted, porque dije, me quedo en Ur de los Caldeos, o sea, me quedo en la comodidad, me quedo donde tengo un liderazgo, me quedo donde sé que probablemente no voy a ser pastor porque el pastor tenía hijo, pero sé que puedo llevar un camino que a lo mejor después por mi lado voy a ser pastor o puedo seguir siendo copastor, algo no sé, yo dije, puedo ir por ahí o, o, o me salgo y me voy y me retiro. Y al final, Baruch Hashem, decidí retirarme y ahorita, miro, ya llevamos un proceso y todo eso, pero aparte de eso, no sé si le tocó a usted alguna vez, me pasó mucho con gente llegada, incluso con familiares, que me sacaban la garra bromeando porque no comía puerco, me sacaban la garra porque no comía camarones. Denle camarones al hermanito y denle puerquito al camarín, al hermano. Y una vez me dieron un tamal de puerco, me mintieron y me dieron un tamal de puerco. O sea, eso a ese grado, porque, o sea, la gente tiene prejuicios, o sea, te juzga por lo que desconoce, ¿no? Sí, es cierto, es un gran reto, por eso la valentía de nuestro patriarca de salir de esta comodidad, esta seguridad y trasladarse bajo la confianza del Eterno, porque es algo que descarta las escrituras, esa fe que le tuvo. A eso yo le llamo la misma fe que hemos tenido hoy nosotros al salirnos de estas comodidades. A veces, cuando le digo a la gente, no, pues yo era para haberme quedado en Estados Unidos y haber percibido económicamente muy bien, ¿verdad? Sí. Pero no éramos llamados a ese lugar, no teníamos
¿Por qué está ahí? Y mira, déjame te narro cuál fue mi última experiencia, por qué me corrieron del instituto. Este, yo trataba de no darles las respuestas a los alumnos. Yo decía, vamos a buscarlo. Entonces llegó una vez unos alumnos y me dicen, hermano Castañeda, la maestra tal de una iglesia de aquí de Juárez, de aproximadamente 300 miembros en Juárez, de acá por la región del Poniente, la maestra dice que el día del Señor es el domingo. Usted lo hemos escuchado que dice que es el sábado. Entonces le dije, bueno, acuérdense, no tienes por qué caerme a mí tampoco. Es decir, no se trata de investigar. ¿Qué te parece si vas allá abajo, agarra tus textos que tú consideres que son el día del Señor, el domingo, búscalos en el Nuevo Testamento griego, busca el diccionario ahí en la biblioteca y hagamos una investigación y luego vengan y muéstrenme la evidencia, ¿no? La respuesta era sorprendente, ¿no? Porque todos llegaban, oiga, hermano, pero allí dice Shabbatón, y luego buscando esa palabra, habla de que, y se sorprendían. Entonces se rascaban la cabeza. Dice, entonces, yo tengo una duda. A ver, hermano, lunes 1, 2, 3, 4, sábado 6, domingo 7. Pues es el 7, ¿no? Otra vez, no me hagas caso. Vamos a ver la enciclopedia. ¿Qué día es el 7? ¿Qué día es el 6? No me creas a mí. Vamos a investigar. Y al investigar decían, otra vez, el primer día es el domingo. ¿Por qué, ¿por qué relacionas que el primer día, porque vas a trabajar el primer día lunes? Pero el día correcto al que se le conoce como el primer día es el domingo. Entonces, cuando ellos investigaban, decían, otra vez me doy cuenta que lo que usted está compartiendo de investigar nos lleva a la respuesta. Entonces confrontaron a la maestra. Ah, sí, la... Usted dice que sí, la confrontaron los alumnos, les tocó la clase con ellos, con ella, y le dijeron, usted nos dice, y su obligación como maestro es mostrarnos, el hermano Castañeda nos ha dado la luz sobre esto, es decir, los textos, y nos ha demostrado, ¿usted puede hacer lo mismo? Ese día la maestra renunció. ¡Wow! Ese día renunció. Pues ese día me hablaron. ¿Sabe qué? La maestra vino y esto y el otro no estamos de acuerdo con lo que enseña. Y yo les dije a ellos, ¿verdad? Yo estoy seguro que si nos vemos afuera, a lo mejor me vas a ver con cierto desprecio como el, el hereje aquel, ¿verdad? Yo trataré de siempre llevarme bien con ustedes. Uno de ellos ya falleció. Y dijo, trataré de llevarme bien con ustedes, los aprecio, entiendo. Creo que yo, si estuviéramos en los papeles invertidos, hubiese actuado igual. Lo entiendo. Solamente tengo un problema. ¿Me puedes decir en qué estoy mal para buscar corregir si es necesario? Me daban vueltas, hermano Manuel. Y yo les decía a uno de ellos, que es el que falleció, mire, hermano, dígame así, en palabras sencillas, en qué estoy mal. Pues, ¿por qué hablas usted de esas fiestas? ¿Cuáles fiestas? Pues esa a los judíos. ¿Se refiere a Pentecostés, Pascua, Pentecostés y las cabañas? Sí. ¿Por qué no son en la Biblia? Pues sí, pero ¿por qué usted enseña eso? Y yo le dije, mire, hermano, no lo voy a criticar, no le voy a decir que esté mal, solamente lo pongo como comparativo. En este lugar donde vengo a las clases, que a un lado está la iglesia, aquí en el día del 31 de octubre, las brujas, aquí hacen disfraces. Aquí, no de cosas feas, pero para que los niños no anden allá. No le estoy diciendo que está mal, no, solamente le estoy diciendo, ¿por qué es así y estas no? ¿Por qué a esas? No estoy diciendo que esté mal, no sé, será justificable lo que usted me pueda decir para que no anden allá con los satánicos o como le quiera decir, pero yo tengo esta duda, ¿por qué a esas sí? Y a esta que nos da ilustraciones relacionadas al Mesías o historia del pueblo de Israel, propias de la Biblia, ¿por qué estas no? Eran dos maestros, te digo que uno de ellos, un destacado maestro que yo respeto mucho, es un licenciado en teología muy respetado. Me llegaron a decir esto, hermano Emanuel. Mire, hermano, nosotros sabemos que usted tiene la verdad
solo que nosotros no lo hacemos así. Eso fue lo que me dijeron. Dije, bueno, por lo menos me acaba de quitar un peso, pensé que era algo que tengo que corregir, me despido de usted, ¿verdad? Esa es la posición que tenemos que considerar de Abraham. Recordemos que dice las Escrituras, la promulgación de la ley, los pactos, las promesas le pertenecen a aquellos que toman la decisión como Abraham. Nosotros hemos tomado esa decisión. Esos beneficios, esas bendiciones, estas promesas han pasado así de generación en generación hasta aquellos que le dicen al Señor, pues yo sí quiero. Y entonces un fenómeno que decíamos en el libro de Jeremías 31 y en la carta a los Hebreos 8 y 10, donde dice, ¿verdad? Es un nuevo pacto, dice, pondré mis leyes en tu corazón. Y empezó un amor por eso que antes ignorábamos, un amor, que entonces cobró sentido. Un famoso texto que también me gusta mucho citarlo en el capítulo de Primera de Juan 3, que dice, pecar es violar la ley. Entonces cobró sentido el texto bíblico, pero qué raro estaba uno, ¿no? Y finalmente, a veces ya lo platico como experiencia de chusca, ¿no? Yo me río de mis errores del pasado, digo, ay, Dios mío, predicaba muy bonito y me emocionaba tanto, pero qué errado estaba, Señor. Porque yo me acuerdo cuando descubrí en un comentario que todavía tengo aquí en mi poder, el comentario bíblico Manual Portavoz, que compré en el 2002, de editorial Unilid, que yo decía, yo predicaba sobre el templo, la hermosa, de ahí del libro de los Hechos, ¿verdad? Allí se juntaban los primeros cristianos, como de que no, y ahí era la primera iglesia que levantaban los discípulos. Y cuando dije, bueno, vamos a documentar más la información y que agarré ese manual, comentario bíblico, lo agarro. Válgame Dios, para empezar, ni siquiera un templo cristiano. Y es un comentario cristiano, ¿eh? Y dije, válgame Dios, ni siquiera fue edificado por los discípulos, era una sección del templo, de segundo templo en la época del primer siglo. Y yo dije, válgame, necesito sin duda alguna un reseteo bíblico porque me estoy dando cuenta que mi identidad no correspondía con la identidad de los patriarcas hasta lo que hemos hablado de los discípulos de Yeshua. Y fíjese qué interesante que mencionaba usted hace rato sobre Efesios, dice Efesios 2:12, dice, ustedes que en otro tiempo estaban fuera de la nacionalidad de Israel, ustedes que no eran pueblo, ustedes que no eran, ahora por medio del Mesías son injertados, pero dice, ya forman parte del pueblo, de los pactos, de las obligaciones, Claro. de todo lo que conlleva, o sea, somos parte, y como decía usted ahorita acertadamente, la identidad, o sea, ya tenemos una identidad, ya no andamos errantes tratando precisamente por eso, hay muchas denominaciones y se levanta una persona y hace su propia ideología, y se levanta otra persona y hace su propia ideología. ¿Por qué? Porque no hay identidad, no sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Y como no tienes una ordenanza que seguir, pues puedes seguir la que tú quieras y ordenarte como tú quieras y hacer lo que tú quieras. Y es bien interesante que al principio usted comentaba sobre Abraham, el hebreo. Y nosotros en hebreo hoy en día, la palabra hebreo sabemos que viene de la palabra avar, que significa el que está del otro lado, cruzar, Sí, ¿eh? cruzar del otro lado. Entonces, ese concepto de que nosotros hoy en día que estamos dentro de la Torah, realmente sí estamos del otro lado. O sea, cuando nosotros estamos guardando Shabbat, estudiando la Torah en las sinagogas, en las comunidades aquí en Juárez, todas las demás comunidades están cerradas. Cada quien está en su mundo y haciendo sus cosas. Y cuando ellos están el domingo, guardando el día del Señor el domingo, todos nosotros estamos con nuestra familia. O sea, estamos ya en otra cosa. O sea, sí estamos realmente del otro lado. ¿Ah? Sí, y como dice mi maestro, ¿no? Rabí Pérez Ben Yehuda dice, nos dimos Saludos al cuenta que maestro. estábamos desorientados, ¿verdad? Desconectados del oriente, pero Gracias. brutalmente, porque pues no teníamos esa parte, ¿no? Pues yo compartía esa parte en el libro de los Efesios, Carta a los Efesios, donde dice ese ejercicio, éramos advenedizos, yo decía, pero ¿qué es esa frase, no? Y cuando yo empecé a indagar qué significa, es la persona que no es de este lugar. ¿De cuál lugar?
Pues del pueblo de los santos. ¿De cuál pueblo? De Israel. Lo mismo que dicen la carta a los romanos cuando Pablo dice, ¿no? Antes tú eres un olivo silvestre, fuiste traído a este lugar. Dije, Injertado. qué sorprendente. Entonces, ya no solamente hablábamos nosotros de, o empezamos a hablar del Nuevo Testamento, sino decíamos, desempolvamos esta parte del Antiguo Testamento que le mal llaman así la gente, lo desempolvamos y empezamos a revivir. eh, y yo recuerdo que yo llegué a decir esta frase, ¿no? En mi persona y que la sigo oyendo en muchos de los que hoy se acercan. Teníamos años en el cristianismo y llegamos a decir esta frase, caray, no sé nada de la Biblia, pero se supone que tengo años y yo ahora, bueno, para andarme agarrando con los testigos de Jehová, con los mormones, con todo el mundo, ahora me doy cuenta que no conozco esta parte. Y ese es el milagro que digo, que veo en Dios está haciendo muchas personas, de hacerlos despertar a este llamado del Mesías, a este llamado a la Torá, a este llamado a los profetas, a este llamado al Dios de Abraham. Eso es un hecho muy sorprendente. Y sabe que es bien interesante porque hoy en día hay un despertar, precisamente del tema que estamos hablando hoy, hay un despertar en el ámbito cristiano, en el ámbito, incluso gente, como decía usted, no cristiana que está retornando a la Torá, pero es muy interesante. ¿Cómo se llama el libro que comentó hace ratito? Por si alguien lo quiere buscar, ¿cómo se llama el libro? La restauración del judaísmo del Mesías, La restauración del judaísmo de de David Jesús. Stern. Ah, ok. Y es bien interesante porque ese libro es para la gente cristiana que no conoce del judaísmo de Yeshua, ¿va? Sí, sí. Pero es bien interesante, le platico esto para adherir al tema, que por el ámbito del judaísmo ortodoxo también hay un despertar. Ah, También hay no, un claro. despertar bien interesante, ¿eh? Hay un despertar súper increíble. Hace unos 60 años, más o menos, hubo un judío ortodoxo llamado Shalom Shorim. Y Los Shalom escuché. Shorim escribió un libro bien interesante, lo estaba leyendo, súper increíble, de cómo un judío, él es un rabino ortodoxo, cómo es que un judío ortodoxo analiza la figura de Jesús. Pero rabino, Shalom Shorim, no utiliza el Talmud, porque en algunas partes del Talmud hablan muy mal de Jesús, pero él utiliza los propios evangelios. Y él escribió un libro que se llama El hermano Jesús de Nazaret. Lo llama hermano, hermano lo llama. Fíjate qué increíble. Ahí se llama el libro Hermano Jesús de Nazaret. Y en este libro, Shalom Shorim explica, es que realmente dentro de nuestra literatura debería de estar Jesús de Nazaret. Sí, Dentro de nuestra literatura, todo lo que Jesús dijo no está fuera de la ley, ni de la ley escrita, ni de la ley oral. Está cierto. dentro. Entonces, Cierto, y yo, perdón, hermano, me hiciste recordar que cuando yo empezaba a buscar así, eh, me llamó mucho la atención que conocí en los comentarios del doctor Michael L. Brown, eh, un destacado experto en lenguas semíticas de descendencia judía, ortodoxo en su niñez, en su juventud, e iba a las yeshivas de su familia, pero cuando entró a la universidad, que le empezaba otra persona judía, mujer, le empezó a presentar el Mesías Yeshua, pues obviamente su rechazo natural que existía, lo llevó a indagar sobre este concepto. Bueno, recientemente otro escritor que me gusta mucho citarlo y leerlo es el doctor Adolfo Royman. Él es el curador de los rollos del Mar Muerto en el libro en el Museo del Libro en Jerusalén. Es que tengo uno de sus libros, por cierto, que es este. sí, Es judíos en este, la antigüedad. sí. Sí. Y me llamó la atención mucho cuando él decía que en una ocasión él no entendía, como le habían enseñado, que no entendía por qué ciertas frases del Mesías Jesús, o al que se refería como tal Jesús, decía, no es cierto, sobre todo eso cuando dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo, y dice, eso nunca lo hemos dicho nosotros. Me llamó mucho la atención cuando él cita los rollos del Mar Muerto, dice,
hasta que no empezamos a descifrar estos rollos descubiertos en el siglo XX, dice, encontramos que las comunidades, que algunos le llaman qumranitas, dice, empezamos a ver que ellos citaban eso en el siglo I antes o un siglo I después. Dice, esa frase sí era común en nuestro pueblo. Dice, hasta entonces entendí, dice él, que entendí que lo que dice en los evangelios, pues realmente no tengo yo por qué decir que no es judío. Y es sorprendente porque aunque él no es quizá un seguidor como tal, por lo menos está abierto a decir, es sin duda el personaje de Yeshua o de Jesús, sin duda un personaje judío correspondiente a la época del primer siglo. Y precisamente porque Adolfo Reutemann, acabo de terminar exactamente ese libro, lo acabo de terminar, de los judíos en la antigüedad, súper increíble. Sí, muy bueno. Y Reutemann es egresado ay, no me acuerdo, Centro Judío Latinoamericano, creo que se llama. Es de Él es Argentina, rabino, perdón. sí, de Argentina, es un rabino, ¿eh? Sí, él es rabino, o sea, se dio como rabino y que desde una óptica de un rabino, que posteriormente, pues obviamente ya, ahora ya es historiador y todo esto, diga, o sea, sí es judío, o sea, sí es judío, Jesús es un judío, no es un cristiano ni es un pagano, porque en tratados del Talmud, habla muy mal de Jesús, lo pone muy mal parado, incluso le llaman Yeshu, ni siquiera le llaman Sí, Yeshua, le sí, llaman Yeshu. sí, sí, cierto. O sea, tratan de desacreditarlo, ¿por qué? Por el mismo desconocimiento tanto, o sea, yo sí, yo siento así, siento que el desconocimiento por el lado cristiano de Jesús el judío lo convirtió a un Jesús cristiano. Y los judíos desconocieron al Jesús judío propiamente y también lo convirtieron en cristiano. Sí, Dice, dice Mario Sabán en su libro El judaísmo de Jesús, dice, los cristianos que creen en Jesús no lo entienden y nosotros los judíos que lo entendemos no creemos en él. O sea, sí, ¿cómo es el contraste? ¿Cómo es el contraste? Y sacando otra cita bien interesante, en el libro del judaísmo de Jesús de Mario Sabán, el cual mando un abrazo a Mario, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. En el libro del judaísmo de Jesús, hay algo bien interesante que explica Mario Sabán y dice, mucha gente cristiana hoy en día, cuando lee que Jesús dice, pero han escuchado esto, pero yo os digo. Y entonces los cristianos dicen, ven, habla con autoridad. Él está cambiando la ley, está reformando la ley, porque él dice, yo os digo. Y entonces Mario Sabán saca un tratado del Talmud, si mal no recuerdo, Sanedrín 88, donde dice, todo rabino tiene autoridad para exigir más que la Torah, no por debajo, porque si es por debajo está muy blando, pero más que la Torah es legal. O sea que cuando cierto. un rabino en la antigüedad decía, eh, ¿por qué se puede divorciar? Porque mi esposa no me hizo de cenar. No, solo por adulterio. Subirle la dificultad es legal. Lo que está haciendo Jesús, decir, yo os digo, es algo legal dentro de la tradición judía. No está inventándose nada nuevo. Entonces, es bien interesante cuando Mario Sabán, cuando Adolfo Reutemann, cuando Shalom Shorim, cuando escritores natos judíos analizan el personaje de Jesús sin los concilios ni de Nicea, ni de la Hipona, ni de Treito, ni de Constantinopla, sin nada de eso, y lo analizan a través de la óptica sumamente judía, descubren al rabino judío, descubren al rabino, y nosotros, seguidores de ese rabino, dicen, vamos muy bien, vamos muy bien, ¿verdad? Sin duda. Sí, sin Fíjate, duda. Eso es extraordinario. fíjate que Mario, perdóname, Sergio, platicaba con una persona hace unos días que él no cree en Yeshua, para nada, ni lo toquen el tema. Y él me decía, mira, yo no creo, llámale Jesús, Yeshua, Yehoshua, Yahshua, llámale como quieras. Dice, yo no creo en él. Y yo le decía, ¿por qué no crees en él? Y él me decía, mira, el Talmud dice que es Ben Pantera. El Talmud dice que es Ben Sí. Pantera, porque se acuerda del centurión y todo eso. Y luego le digo, por eso no crees por el Talmud, que es 400 años después de la época, ¿no crees por ese texto? Y me dice, sí, no creo, no creo. Le digo, mira,
Vamos a leer los evangelios rapidito para que veas la óptica de Jesús. Dijo, mira, yo no creo en los evangelios. Le dije, mira, nomás leemos una cita de cada evangelio y terminamos. ¿Y tú me dices qué opinas? Bueno, le dije, primer evangelio, Mateo capítulo 5 17 al 20. No he venido a abrogar la ley. Le digo, al primer evangelio y en el primer sermón. O sea, lo primero que les va a sermonear es, ni se imaginen, no hagan ideas, no vine a quitar la ley. Nada va a pasar, sigue todo igual. Le digo, evangelio número 2. Juan capítulo 4 versículo 22, que dice, ustedes los que no son de Israel adoran lo que no conocen, mas nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, enaltece a los judíos y abajo Claro, los paganos. Le digo, ahí está. Tercer evangelio, Marcos capítulo 12 del 28 al 30, se acerca un maestro de la ley y le dice, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús, ¿qué le responde? Shema Israel, amar. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Le dice, el Shema. Cuando lo leyó, me dijo, nunca había leído esto. Le digo, por eso no crees que él sea un rabino. Por eso no crees en el Jesús histórico. Porque tú crees Exacto. en el Jesús del Talmud, en el Jesús cristiano. Pero en el Yeshua histórico, esa es otra cosa. Sí, nosotros tuvimos que, y esa es una parte que tuvimos que despojarnos, ¿no? De la falsa percepción que teníamos del Mesías. Yo en su tiempo llegué a predicar del Jesús chino, ¿no? Sí, por la, por lo bueno que eran para imitar a los chinos materiales en ese sentido. Decía, nosotros estamos hablando de un Jesús chino, parece que estamos hablando del bíblico, pero no es. Tan no es que lo que vemos de él es que él se congregaba en las sinagogas, él hablaba del Shabbat, vayan a la sinagoga, yo vengo a obedecer, cumple los mandamientos. ¿Por qué nos dejamos bombardear? Y el fenómeno que tú acabas de explicar también es algo que yo tuve que enfrentar mis primeros pasos, ¿no? De mi error, porque no puedo decir que fue error de la iglesia donde yo iba, que ellos me enseñaron, digo que uno lo permitió. Entonces digo, mi error fue no analizar, escudriñar un poquito, documentarme. Creí que lo que ellos decían era correcto y si ellos lo dicen, pues simplemente así es, ¿no? Y igual pasa cuando damos el paso de salirnos de estas comunidades y empezar a buscar y arrastrar el judaísmo, pues también tenemos que hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Analizar para no digerir nada más a la ligera y nos vaya a pasar lo que hicimos equivocadamente y lleguemos a conclusiones que no son productivas, que es algo que también yo veo, ¿no? De, que yo veo que permite que haya una madurez y de respeto a las posiciones dentro hasta de nosotros, ¿eh? De Una acuerdo. madurez. ¿Por qué? Porque analizamos, comparamos. No presumimos de que tengamos la verdad, simplemente seguimos conociendo, aprendiendo, digiriendo, observando, dando pasos hermosos en el Señor. Y llegamos a esa expresión de decir, pues tú, tú y aquel tenemos muchas cosas en común. Y entre esas cosas es que somos pueblo de Dios, amamos la Torah y somos de Israel. Así es, así es. Pues bueno, se nos ha agotado el tiempo. Hermano Sergio, esta plática que hemos tenido muy amena, donde hemos sacado muchísimos puntos que salió al tema grandes biblistas y que la postura de poder saber que nosotros, o más bien comprender lo que nosotros éramos como Abraham y que ahora estamos retornando y que ahora estamos regresando y como usted acertadamente hace rato lo dijo, está en un creciente increíble, en un creciente asombroso cuando hicimos la reunión de las comunidades, tanto en la primera como en la segunda, yo me sorprendía porque incluso, sobre todo en la segunda, llegó gente que nunca me habló, o sea, llegó gente que miró la publicidad y llegó sola, porque ya entiende, ya guarda ¿Sí? Shabbat, ya no come puerco, solos. O sea, no ¿Cierto? van a una congregación, van a una iglesia cristiana, pero son hibrid aparte, son hebreitos aparte. No son parte de la iglesia, porque entienden que la iglesia es buena. Yo siempre digo esto, yo siento que hay buena gente católica, yo siento que hay Sin buena duda, gente testiga de Jehová, hay sin buena duda. gente cristiana, porque todos vamos a una iglesia, sea testiga de Jehová, sea cristiana, sea mormona, con la intención de buscar a Dios, ¿no? Con la intención de servir a Dios.
pero a veces la educación o los pilares de la educación en ese lugar son los que están equivocados, no la gente. Por eso cuando alguien me dice, es que trata de convencerme en lo que tú crees, le digo, no, no, no. Si tú consideras que lo que estás haciendo está bien, pero que tu ética siempre esté por encima, que tu ética siempre vaya adelante. Y eso es lo mejor de todo, porque realmente todos vamos a una iglesia porque queremos avanzar, queremos buscar lo espiritual, queremos crecer en el Señor. Ese ámbito todo está bien, pero como decía usted hace ratito, cuando estás en el lugar donde, ¿cómo se llama? ¿Instituto? ¿Un instituto? Ujú. Un Sí, instituto. un Y, instituto. y en el instituto enseñan a la gente equivocadamente. La gente llegó con buena intención. La gente Claro. llega porque quiere aprender, pero el instituto da una educación equivocada. La gente que sale después a enseñar a otra gente sale con la equivocación porque el instituto le enseñó equivocadamente, pero ellos no tenían la intención de educar equivocadamente. Entonces, hermano Sergio, le mando un fuerte abrazo, le agradezco mucho el tiempo, le agradezco mucho, yo sé que entre la agenda hubo un espacio para poder hacer esta entrevista y antes que nada, me gustaría si nos permite el nombre de su comunidad, su nombre, si puede dar algún correo, cómo lo pueden contactar, la gente que lo quiera contactar, cómo puede contactarlo, porque hemos tenido la fortuna de que nos ven de diferentes partes del mundo. Bueno, que YouTube ahorita pues es mundial, ya lo dijo Nikola Tesla que todo esto iba a ser mundial. ¿Cómo lo pueden contactar, hermano Sergio? Bueno, la comunidad en la que presido se denomina Beit Meshover, Casa de Restauración. Está en el mismo correo igual, beitmeshover@yahoo.com.mx. Eh, Ahí en las redes sociales estoy igual en Facebook como Beit Meshover, Casa de Restauración. Estamos a sus órdenes. Claro que sí. Si a alguien le quedó alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación o algo que quieran contactar con nuestro hermano Sergio, ahí tienen ahí el correo electrónico, la página también de Facebook para que lo puedan contactar. Y de antemano, hermano Sergio, le mando un fuerte abrazo a la distancia. Le agradezco el tiempo. Igualmente. Por favor, hermano, que no sea la primera entrevista. Hay que seguir subiendo este tipo de comentarios, este tipo de contenido de YouTube que es muy necesario. Sí, es muy necesario porque hay gente que está ansioso de conocer estas cosas y si en algo les podemos servir, ¿verdad? Que bueno, eh, contáctense y sobre todo compartan este video hacia otro lugar. Es muy importante que ustedes sirvan de puente a sus conocidos porque de veras hay un despertar por querer saber un poco más sobre esto. Compártanlo ahí en sus redes sociales y sin duda les va a ser de beneficio. Bueno, de antemano nos les agradecemos el tiempo de su asistencia. Seguimos en comunicación. Mi nombre es Emanuel Rubalcaba, moré de la comunidad Bene Abraham, Hijos de Abraham, aquí en Ciudad Juárez. Estamos en contacto, hermano Sergio. De antemano, un fuerte abrazo. Estamos en contacto y seguimos con otros temas. Shalom, hermano Sergio, que esté usted muy bien. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Shalom. Shalom. ¿Te vas a llevar el carro?